¿Sabes qué es lo más aterrador que he descubierto en mis años como sacerdote y exorcista? No es el demonio, no es la oscuridad, no es la posesión. Lo más aterrador es la cantidad de personas que caminan completamente solas por esta vida, convencidas de que nadie las cuida, de que nadie las ve, de que Dios se olvidó de ellas. Y lo digo con toda la seriedad teológica que me da mi formación. Eso es una mentira vieja, calculada y peligrosa. Hoy vivimos en un mundo que nos ha enseñado a confiar únicamente en lo que podemos ver. Los números del banco, el diagnóstico médico, la opinión de las personas, y si algo no aparece en una pantalla, en un papel, en una estadística, entonces no existe. Así nos han programado. Pero yo he estado en habitaciones donde el ambiente cambió de forma inexplicable. He acompañado a personas en sus últimas horas de vida que con los ojos abiertos miraban hacia un rincón de la habitación y sonreían. He recibido testimonios, decenas, cientos de testimonios de personas que estuvieron a punto de morir en un accidente y algo los detuvo, algo que no pudieron explicar, una fuerza, una mano invisible, una voz interna que les dijo: «Dete, coincidencia, yo ya no creo en esas coincidencias». Hoy en este video vamos a hablar de algo que la Iglesia enseña desde sus primeros siglos, algo que está en las Escrituras, algo que los grandes santos describieron con precisión y que la mayoría de nosotros ignora completamente en su vida diaria. Los ángeles custodios no son un cuento para niños, no son una imagen bonita en un cuadro, son seres reales, inteligentes, poderosos, asignados por Dios para acompañarte. Y en este momento, mientras tú estás viendo este video, el tuyo está contigo. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Cómo reconocer su presencia en medio del caos de la vida moderna? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy, las 7 señales concretas, verificables, teológicamente fundamentadas de que un ángel te está protegiendo ahora mismo. Quédate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tu vida. Permíteme comenzar con algo que aprendí en mis primeros años de seminario de boca de un teólogo que ya no está entre nosotros, pero cuyas palabras nunca abandonaron mi memoria. Él me dijo: Ángel, el error más grave que puede cometer un cristiano moderno no es dudar de Dios, es olvidar que Dios no actúa solo. Tardé años en entender completamente lo que quiso decir, pero hoy, después de décadas de ministerio, de acompañamiento espiritual, de liturgia, de exorcismos, de oración y de estudio, lo entiendo perfectamente. Dios, en su infinita sabiduría, creó intermediarios, mensajeros, guardianes, los llamamos ángeles, del griego ángelos, que significa precisamente eso, mensajero. Y dentro de ese vasto ejército celestial existe una categoría especial mencionada explícitamente en la Biblia que nos toca a nosotros de manera directa y personal, los ángeles custodios. El Salmo 91 lo dice con una claridad que me hace temblar cada vez que lo leo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en la piedra. No dice quizás, no dice, si eres suficientemente bueno. No dice si rezas lo suficiente, dice mandará presente definitivo. Es una orden divina que no caduca. Pero aquí viene la primera gran verdad que quiero que te lleves de esta parte del video. Que el ángel exista no significa que siempre lo sientas. Y esto es fundamental entenderlo porque muchos de ustedes han pasado por momentos tan oscuros, tan dolorosos, tan llenos de silencio de parte del cielo, que llegaron a pensar que estaban solos, que Dios no miraba, que incluso su ángel los había abandonado. ¿Eso no ocurrió? Y voy a explicarte por qué. Con la primera señal, señal número 1, escapaste de algo que debería haberse destruido. Quiero que hagas ejercicio conmigo ahora mismo. Cierra los ojos un momento bueno. No los cierres si estás conduciendo, por favor, y piensa en tu vida. En los últimos 5 años, en los últimos 10, hubo un accidente que pudo haber sido fatal y no lo fue. Una enfermedad que los médicos no saben explicar por qué remitió. Una situación económica que debería haberlo destruido todo, y de alguna forma, de forma inexplicable, no lo hizo. Eso no fue suerte, no fue casualidad, fue intervención. Recuerdo el caso de una mujer, la llamaré María, porque ella así me lo pidió, que vino a verme hace algunos años, completamente destrozada. Había perdido su trabajo, su matrimonio estaba en crisis y hacía 6 meses había sobrevivido a un accidente de tráfico en el que el coche quedó completamente destruido.
Los bomberos que llegaron a la escena dijeron que era imposible que alguien hubiera salido vivo de ese vehículo. Cuando ella me contó esto, no lo dijo con gratitud, lo dijo con rabia. Me dijo: Padre, si Dios me cuida tanto, ¿por qué sigo sufriendo? Y yo le respondí algo que hoy también te digo a ti. El ángel custodio no está prometido para que tu vida sea fácil, está prometido para que tu alma llegue a destino. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Señal número 2. Sientes una presencia cuando estás solo. Esta es quizás la señal más íntima y también la más difícil de admitir en voz alta, porque vivimos en una cultura que patologizar todo lo que no puede medirse. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado completamente solos en una habitación, en un hospital, en medio de la noche y han sentido que había alguien más allí? No de forma amenazante, no de forma que les diera miedo, sino de forma reconfortante, como si alguien estuviera velando tu sueño. Los grandes místicos de la Iglesia describieron esta experiencia con una consistencia asombrosa. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el Padre Pío, todos ellos hablaron de esa presencia silenciosa, luminosa, que no habla en palabras, pero que comunica paz. No te estoy pidiendo que busques visiones, te estoy invitando a que empieces a prestarle atención a lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Cuando en medio de tu peor noche algo te detiene de hacer una locura, cuando en tu momento de mayor desesperación sientes de repente una calma que no tiene explicación racional, cuando estás llorando solo y de pronto sientes que no estás tan solo, eso tiene nombre y su nombre es custodia angelical. Sé que quizás llegaste aquí buscando respuestas a algo concreto. Quizás estás pasando por una prueba que sientes que es demasiado grande. Quizás alguien que amas está sufriendo y no sabes cómo ayudarle. Quizás tú mismo llevas semanas, meses sintiéndote invisible ante el cielo. No te vayas todavía, porque las próximas señales son las que más me heló la sangre cuando las estudié por primera vez y son las que más testimonios han generado entre las personas que las han escuchado. Sigue aquí, lo que viene es para ti. Señal número 3. Alguien aparece en el momento exacto. La teología católica tiene un concepto que a mí me parece uno de los más hermosos de toda la tradición cristiana. La providencia ordinaria es la idea de que Dios actúa en el mundo no solo a través de milagros extraordinarios, sino a través de personas, de coincidencias, de encuentros aparentemente casuales que en realidad no lo son en absoluto. Los ángeles custodios trabajan con frecuencia a través de instrumentos humanos. Un extraño que te da exactamente la información que necesitabas escuchar. Una llamada telefónica de un amigo que llega justo cuando estabas a punto de hundirte. Un médico que decide hacerte una prueba adicional que no estaba en el protocolo y que detecta algo a tiempo. Yo mismo lo he vivido y hay una historia en particular que guardo en mi corazón como uno de los momentos más reveladores de mi ministerio, pero eso lo compartiré más adelante en la segunda parte de este video. Por ahora quiero que te quedes con esta idea. Cuando alguien aparece en tu vida en el momento exacto, con las palabras exactas, en la situación exacta, no lo llames coincidencia, llámalo por su nombre verdadero. En la parte anterior hablamos de 3 señales que muchos de ustedes ya han experimentado sin saberlo. Escapar de algo que debería haberlos destruido. Sentir una presencia cuando están solos. Ver cómo alguien aparece en el momento exacto, pero ahora viene lo que realmente me hará temblar al contarlo, porque las próximas señales no son suaves, no son fáciles de ignorar, son las que cuando las escuchas por primera vez, algo dentro de ti dice, esto me ha pasado a mí. Y si eso ocurre, quiero que sepas que no es casualidad que estés aquí viendo este video en este momento exacto de tu vida. Quédate porque el velo está a punto de romperse. Antes de continuar con la cuarta señal, necesito contarte algo personal, algo que no comparto con frecuencia, pero que siento que hoy debo compartir contigo, porque forma parte de lo que me llevó a tomar en serio con toda la seriedad académica y espiritual que tengo el tema de la custodia angelical. Había un hombre en mi familia, un hombre cercano a mí, al que llamaré simplemente Ernesto, porque él era de esas personas que prefieren vivir en silencio. Ernesto no era un hombre religioso, era ingeniero, racional, pragmático, de los que dicen, lo que no se puede medir no existe. Durante años intenté hablarle de fe, de oración, de la vida espiritual, y durante años me escuchó con paciencia y con una sonrisa amable que significaba, te quiero, Ángel, pero yo no creo en eso. Un día Ernesto tuvo un accidente laboral grave, muy grave,
Quedó solo, atrapado en un lugar donde nadie podría haberlo encontrado durante horas. Y en ese momento de oscuridad absoluta, me contó después con los ojos húmedos y la voz quebrada él, que nunca lloraba, que sintió una mano en su hombro. No había nadie, lo comprobaron. No había nadie físicamente posible en ese lugar. Pero él sintió la mano y esa mano dijo, le transmitió una sola cosa: calma, alguien sabe que estás aquí. Lo encontraron 2 horas después vivo, estable, inexplicablemente tranquilo para alguien que había estado atrapado tanto tiempo. Ernesto nunca volvió a decirme que los ángeles no existían. Eso, amigos, es la custodia angelical actuando en la vida de alguien que ni siquiera la buscaba. Porque el ángel custodio no fue fue asignado a ti por tus méritos, fue asignado a ti por el amor de Dios. Y ese amor no depende de tu fe, aunque sí se potencia con ella. Señal número 4. ¿Recibes un pensamiento o una voz interior que te aleja del peligro? Esta es la señal que más impacto genera cuando la explico en conferencias y retiros espirituales, y es también la que más personas reconocen de inmediato en su propia experiencia. ¿Te ha ocurrido alguna vez que ibas a hacer algo, tomar un camino, subir a un vehículo, firmar un documento, decir una palabra, y de repente, sin ninguna razón lógica aparente, algo dentro de ti te dijo: no, no fue miedo, el miedo tiene textura. El miedo se siente en el estómago, en el pecho, en la garganta. Esto fue diferente. Fue más parecido a una certeza quieta, una instrucción suave, pero absolutamente clara. Y cuando hiciste caso, te salvaste de algo. Y cuando no hiciste caso, lo entendiste después. La tradición de la Iglesia, desde los escritos de San Basilio Magno hasta Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, enseña que los ángeles custodios tienen la capacidad de actuar sobre la imaginación y el pensamiento humano, no de forma coercitiva, porque Dios respeta siempre nuestra libertad, sino de forma sugestiva, como un susurro, como una luz tenue que ilumina la dirección correcta. San Juan Bosco describió esto de manera extraordinaria. Él hablaba de su ángel como de un compañero de camino que le advertía constantemente de peligros, que lo guiaba en sus decisiones más difíciles y que en ocasiones lo despertaba en plena noche para que rezara por alguien que lo necesitaba urgentemente. ¿Cuántas veces has sentido ese susurro y lo has ignorado porque no tenía sentido? A partir de hoy, empieza a escucharlo de otra manera. Sé que hay alguien viendo este video que está en este momento en una encrucijada, tiene que tomar una decisión importante y siente ese susurro del que acabo de hablar, pero no sabe si fiarse de él. No cambies ese canal todavía. Las próximas 2 señales son las más concretas, las más verificables, las que más testimonios han generado en mis años de ministerio. Y la señal número 6, me heló la sangre la primera vez que la vi con mis propios ojos. Sigue aquí. Señal número 5, la naturaleza o los animales reaccionan de forma inusual a tu alrededor. Esto puede sonar extraño al principio, lo entiendo, pero permíteme fundamentar teológicamente antes de que lo descartemos. En la tradición bíblica, los animales tienen una sensibilidad espiritual que los seres humanos hemos perdido en gran medida debido al pecado original. El libro de los Números narra cómo una burra fue capaz de ver al ángel del Señor antes que el propio profeta Balaam. El profeta estaba ciego espiritualmente en ese momento, el animal no. Los santos que tuvieron una relación especial con su ángel custodio San Francisco de Asís es quizás el más conocido. Describían constantemente cómo los animales respondían de manera diferente en presencia de realidades espirituales elevadas. En mi experiencia pastoral he recibido testimonios de personas que en momentos de profunda oración o de crisis espiritual intensa observaron cómo animales, perros, pájaros, incluso insectos se comportaban de forma completamente fuera de lo normal, acercándose sin miedo, quedándose quietos de forma inexplicable, mirando hacia lugares donde no había nada visible para el ojo humano. No te estoy pidiendo que interpretes el comportamiento de tu gato como un mensaje angélico cada mañana. Te estoy invitando a que amplíes tu concepto de lo que es posible en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual no es un mundo separado del nuestro, es la capa más profunda del mismo mundo en el que vivimos. Señal número 6. ¿Sueñas con figuras de luz o sientes paz profunda al despertar? El sueño es uno de los canales privilegiados que Dios ha usado a lo largo de toda la historia de la salvación para comunicarse con el ser humano.
José, hijo de Jacob, Daniel, San José, el esposo de la Virgen María. Todos recibieron mensajes divinos mientras dormían, y los ángeles custodios, según la tradición patrística, actúan con particular libertad durante el estado de sueño, porque en ese estado nuestra mente racional, esa mente que tanto se resiste a lo sobrenatural, descansa y el alma queda más expuesta, más receptiva, más abierta. ¿Has tenido alguna vez un sueño del que no recuerdas casi nada concreto, pero del que despiertas con una paz que no tenías antes de dormir? Una sensación de que algo fue resuelto, de que alguna carga fue aliviada sin que puedas explicar exactamente qué ocurrió. Eso tiene una explicación, y esa explicación está en el Salmo 127. Dios concede el sueño a sus amados. Tu ángel trabaja mientras tú duermes, intercede, protege y en ocasiones, cuando Dios lo permite, comunica. No subestimes lo que ocurre en tus noches. Hasta ahora hemos recorrido 6 señales, 6 evidencias concretas, teológicamente fundamentadas, de que un ángel custodio está actuando en tu vida en este mismo momento. Escapaste de lo que debería haberse debido. En este mismo momento escapaste de lo que debería haberse destruido. Sentiste una presencia en tu soledad. Alguien apareció en el momento exacto. Escuchaste ese susurro interior que te alejó del peligro. Los animales o la naturaleza reaccionaron de forma inusual y recibiste esa paz inexplicable en tus sueños. Pero falta la séptima señal, y les voy a decir algo con toda honestidad. Esta última señal es la que más silencio genera cuando la explico en persona, porque no es una señal cómoda, no es una señal que nos haga sentir bien de inmediato, es una señal que hará temblar a más de uno y también es la más poderosa de todas. Quédate. Antes de revelar la séptima señal, necesito preparar el terreno con algo que considero absolutamente esencial para entenderla correctamente. Vivimos en una cultura que ha convertido la comodidad en sinónimo de bendición divina. Si te va bien económicamente, si tienes salud, si tu familia está unida, si no sufres, entonces Dios te ama, entonces los ángeles te protegen, entonces todo está bien espiritualmente. Y si sufres, si pierdes algo, si atravesas una crisis, si el dolor aparece en tu vida con una intensidad que no puedes manejar, entonces algo está mal. Entonces Dios te castigó. Entonces los ángeles te abandonaron. Esta es una de las mentiras más devastadoras que ha penetrado en el pensamiento cristiano moderno. Y digo esto no como opinión personal, sino como principio teológico sólidamente fundamentado en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. El sufrimiento no es ausencia de protección angelical. En muchos casos es precisamente su forma más profunda de manifestación. Y con eso llegamos a la séptima señal, señal número 7. Atraviesas el fuego y no te consume. Hay un pasaje en el libro de Daniel que me ha acompañado durante toda mi vida sacerdotal. Es el episodio de los 3 jóvenes hebreos arrojados al horno de fuego por el rey Nabucodonosor, Ananías, Azarías y Misael. Los condenaron a muerte por negarse a adorar un ídolo. Los arrojaron a un horno tan caliente que mató a los soldados que los empujaron dentro. Y entonces ocurrió algo que hará temblar el alma de cualquiera que lo lea con atención. El rey Nabucodonosor, mirando hacia el interior del horno, vio no 3 figuras, sino 4, y la cuarta dijo: tiene el aspecto del Hijo de Dios. Los 3 jóvenes salieron del horno sin un solo cabello quemado, sin olor a humo, sin una marca en sus ropas. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? Significa que la presencia angelical no siempre evita que entres al horno. A veces su misión es acompañarte dentro de él, estar contigo en el fuego, asegurarse de que el fuego no te destruya. Y cuando miras hacia atrás en tu vida, hacia esos momentos en los que estuviste completamente dentro del horno, esa enfermedad, esa pérdida, esa traición, esa noche oscura del alma que pensaste que no sobrevivirías y compruebas que aquí estás. Aquí estás todavía un poco marcado quizás con cicatrices, pero vivo, pero en pie, pero con fe todavía. Eso no fue resistencia personal, eso fue una custodia angelical. Quiero que te detengas un momento ahora mismo. Piensa en el horno más intenso que hayas atravesado en tu vida, ese momento del que no estabas seguro de salir, esa situación que te llevó hasta el límite de lo que creías poder soportar. Saliste. Sí, saliste porque estás aquí. Y ahora te pregunto, ¿quién crees que estuvo contigo en ese fuego? Lo que voy a compartir a continuación es la historia más personal que jamás he contado en cámara. Una historia que guarda relación directa con todo lo que acabamos de hablar.
una historia que me costó años poder narrar sin que la voz se me quebrara. No te vayas. Hay un momento en mi vida que divide todo en dos partes, antes y después. No ocurrió durante un exorcismo, no ocurrió en una capilla ni en un retiro espiritual. Ocurrió en un hospital, en una sala de espera fría con sillas de plástico y una máquina expendedora que zumbaba en el rincón. Era de noche y yo estaba solo. Había recibido esa tarde una noticia que ningún ser humano está verdaderamente preparado para recibir. Una persona muy cercana a mí, alguien a quien amaba con la profundidad que solo se ama a los que han compartido contigo los primeros años de la vida, estaba en una situación médica crítica. Los médicos habían dicho lo que los médicos dicen cuando ya no tienen más herramientas. Prepare lo que tenga que preparar. Yo, que había acompañado a cientos de familias en ese mismo trance, que había dado la unción de enfermos decenas de veces, que había sostenido manos, de que había acompañado a cientos de familias en ese mismo trance, que había dado la unción de enfermos decenas de veces, que había sostenido manos de moribundos con una serenidad que venía de la fe, estaba destrozado. Y en ese momento de quiebre absoluto ocurrió algo que no sé cómo describir de otra manera que con honestidad radical. La sala no cambió visualmente, no hubo luz, no hubo figura visible, no hubo voz audible, pero en un instante que no duró más de un segundo y que al mismo tiempo pareció eterno, sentí algo que solo puedo llamar presencia. Una presencia tan densa, tan real, tan inequívocamente no humana, que me puse de rodillas en esa sala de espera sin pensarlo, sin decidirlo, sin que nadie me lo pidiera, y lo único que pude decir fue: no estoy solo. No era una conclusión teológica, no era un acto de fe intelectual, era una constatación, una evidencia tan directa como sentir el frío del aire acondicionado o el suelo duro bajo mis rodillas. Mi ser querido superó esa noche. Los médicos no tenían explicación completa. Yo sí tenía la mía. Pero lo más importante que me llevé de esa experiencia no fue el milagro de la recuperación. Fue la certeza absoluta, irrevocable, grabada en lo más profundo de mi ser sacerdotal, de que en nuestros momentos de mayor oscuridad no estamos solos. Nunca estamos solos. La respuesta que Dios pide de ti. Ahora bien, conocer estas 7 señales no es suficiente. El conocimiento sin respuesta es estéril. Y aquí la Iglesia tiene una enseñanza muy clara y muy hermosa que quiero dejarte antes de cerrar esta parte. La devoción al ángel custodio no es un adorno espiritual para personas piadosas. Es una práctica concreta, diaria, que transforma la relación entre el alma y su guardián celestial. ¿Cómo se cultiva esa relación? Primero, con el reconocimiento. Empieza a nombrar lo que ya has reconocido en este video, esos momentos en los que fuiste protegido, esas coincidencias que no eran coincidencias, ese susurro que te alejó del precipicio, nombrarlos, agradécelos, dile a Dios: gracias porque no me dejaste solo. Segundo, con la oración específica al ángel custodio. La Iglesia tiene una oración antiquísima, sencilla, que muchos aprendimos de niños y olvidamos de adultos. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No la reces como fórmula, rezala como conversación, como reconocimiento de una presencia real. Tercero, con la escucha. Empieza a prestarle atención a esos susurros interiores de los que hablamos, a esas pausas inexplicables antes de una decisión, a esa paz que llega sin que la hayas fabricado. Tu ángel no ha dejado de hablar. Quizás tú has dejado de escuchar la pregunta que nadie se atreve a hacer, pero antes de cerrar hay algo que debo decir, algo que intuyo que más de uno de ustedes lleva en el corazón desde que comenzó este video y que quizás no se ha atrevido a formular en voz alta porque parece una pregunta irrespetuosa o quizás porque teme la respuesta. La pregunta es esta: ¿y si yo no lo merezco? ¿Y si yo he vivido de tal manera, he tomado tales decisiones, he cometido tales errores que la protección angelical simplemente ya no aplica para mí? ¿Y si mi ángel custodio se cansó? ¿Y si Dios, hastiado de mi incoherencia, simplemente retiró su guardia? Quiero responderte con algo que aprendí en el confesionario, no en los libros. En el confesionario he escuchado confesiones durante décadas. He escuchado cosas que harían palidecer a cualquiera. He estado sentado al otro lado de esa rejilla frente a personas que habían cometido actos que ellas mismas consideraban imperdonables. Personas que llegaban convencidas de que Dios ya no las miraba, que se habían puesto fuera del alcance de su amor. Y lo que he aprendido con una certeza que ya no necesita argumentación porque la he visto demasiadas veces es esto: el ángel custodio no fue asignado a la versión perfecta de ti.
Fue asignado a ti, al real, al complicado, al que falla y se levanta y vuelve a fallar y a veces ni siquiera se levanta, al que duda, al que miente, a veces al que tiene heridas que todavía sangran, al que a veces le habla mal a Dios en la oración porque no sabe cómo hablarle de otra manera. Ese ángel no tiene cláusulas de rescisión, no tiene una lista de conductas que anulen su misión. La misión fue dada por Dios y Dios no revoca sus regalos. Lo que sí puede ocurrir, y esto sí es teológicamente importante, es que nuestra propia oscuridad interior, nuestro alejamiento voluntario de Dios, nuestra acumulación de decisiones que nos llevan cada vez más lejos de la luz, puede entorpecer nuestra capacidad de percibir esa presencia. No la elimina, la oscurece para nosotros. Es como intentar escuchar una conversación desde detrás de una pared muy gruesa. La voz sigue ahí, pero la pared atenúa el sonido. Y la buena noticia es que las paredes se pueden derribar una oración, una decisión, el nombre que nunca le has dado. Hay una práctica que muchos santos conocían y que la mayoría de los católicos modernos han olvidado por completo. Una práctica que puede parecer extraña al principio, pero que cuando se entiende en su dimensión teológica correcta, transforma la relación con el ángel custodio de manera radical. Me refiero a dirigirse al ángel custodio de forma personal, a tratarlo no como un concepto abstracto ni como una fuerza impersonal, sino como lo que verdaderamente es un ser, una persona espiritual, un ser de inteligencia vastísima, de voluntad completamente orientada hacia el bien, que lleva contigo desde el momento de tu concepción y que estará contigo hasta el momento de tu muerte. Santo Tomás de Aquino enseña que los ángeles se conocen entre sí por sus nombres, que cada ángel tiene una identidad única, irreducible, propia, no son copias, no son seres intercambiables. Ahora bien, la Iglesia no nos enseña el nombre particular de nuestro ángel custodio, porque ese conocimiento está reservado para el cielo, pero sí nos enseña algo igualmente bello que podemos hablarle, que podemos dirigirnos a él, que no necesitamos saber su nombre para reconocer su presencia. Esta noche, antes de dormir, prueba esto. No te pido que lo hagas como un ejercicio de autosugestión, ni como una técnica de bienestar mental. Te pido que lo hagas como lo que es un acto de fe en algo real. Cierra los ojos y di, con la misma naturalidad con la que le dirías algo a una persona sentada a tu lado, sé que estás ahí. No siempre te he prestado atención. A veces ni siquiera creí que eras real, pero hoy quiero reconocerte y quiero pedirte que me ayudes a escucharte mejor. Eso es todo, no necesitas más. La relación empieza en ese reconocimiento, lo que el mundo no puede darte. Vivimos en una época de ruidos sin precedentes en la historia humana. Vivimos conectados a todo y al mismo tiempo profundamente desconectados de lo esencial. Nuestros teléfonos nos ofrecen acceso instantáneo a millones de voces y sin embargo hay una voz, la más importante, la más constante, la más fiel que muchos de nosotros llevamos años sin escuchar. No te estoy hablando de magia, no te estoy hablando de superstición, te estoy hablando de una realidad que la Iglesia ha custodiado con fidelidad durante 2000 años, que los grandes intelectuales de la fe han examinado y confirmado y que millones de personas, incluyendo escépticos, incluyendo científicos, incluyendo personas que, como Ernesto decían, que lo que no se puede medir no existe, han terminado por confirmar a través de su propia experiencia irrefutable. Los ángeles son reales. Tu ángel es real y su misión no ha terminado. El mundo moderno puede darte información, puede darte entretenimiento, puede darte acceso a recursos y conexiones y experiencias, pero no puede darte lo que el ángel custodio ya lleva depositado en el núcleo de tu historia personal. La certeza de que no eres un accidente en el universo, de que tu vida importa de forma irreemplazable, de que hay un Dios que te conoce por tu nombre y que en su providencia envió un guardián para que camines acompañado. Eso no tiene precio y eso no se puede comprar, ni fabricar, ni simular un último pensamiento antes de que te vayas. Hay una frase que el teólogo Hans Urs von Balthasar escribió y que llevo conmigo desde que la leí por primera vez en mis años de formación. La traduzco libremente. El hombre moderno ha aprendido a vivir sin misterio.
y en ese aprendizaje ha perdido algo que ninguna tecnología podrá devolverle. Hoy en este video no te he pedido que abandones tu racionalidad, te he pedido algo mucho más difícil, que la amplíes, que dejes espacio para lo que no cabe en una pantalla, en un diagnóstico, en una estadística, que abras una rendija en esa armadura de escepticismo que el mundo moderno nos ha enseñado a llevar como si fuera sabiduría, cuando en realidad muchas veces es solo miedo. Miedo a creer, miedo a depender, miedo a reconocer que no somos suficientes solos, no somos suficientes solos. Y eso no es una debilidad, es la condición más honesta del ser humano y también es la puerta de entrada a la experiencia espiritual más transformadora que existe. Tienes un guardián, lleva contigo desde antes de que supieras lo que era el miedo. Ha estado en cada horno, ha susurrado en cada encrucijada, ha intercedido cada noche que no sabías que era la última que sobrevivirías. Y sigue aquí ahora mismo. Mientras lees estas palabras, no lo ignores más. Que Dios te bendiga y que tu ángel custodio siga caminando contigo hoy y siempre. M.